Entonces, antes de resolver este problema, para empezar, vamos a hacer una contextualización de la teoría relacionada con este problema. Por lo pronto no lo voy a leer, simplemente nos vamos a enfocar en algunas cositas claves que estoy seguro que van a ser útiles para poder entender cómo resolver este tipo de problemas. Y para ello les voy a explicar, para quienes no saben este tema, y voy a recordar para quienes por alguna razón sí ya tienen algún conocimiento, en qué consiste las progresiones aritméticas. Entonces vamos a hablar de progresiones aritméticas. Entonces, primero vamos a entender qué es una progresión aritmética, porque es clave entender qué es una progresión aritmética. Y luego vamos a ver dos fórmulas claves para resolver prácticamente todos los problemas que tienen que ver con progresiones aritméticas. Entonces, una progresión aritmética es una progresión de números que se caracteriza porque para obtener el siguiente elemento en la secuencia de números nosotros tenemos que sumar una cantidad fija que vamos a llamar diferencia. Esa cantidad fija que podemos sumar puede ser positiva, y ya lo vamos a ver de qué se trata. En ese caso nos daría una progresión aritmética creciente, o puede ser negativa y en ese caso pues nos daría una progresión aritmética decreciente. Entonces, veámoslo con un ejemplo muy sencillo, partiendo de un número como el 2, y vamos a sumarle al 2 una cantidad que puede ser cualquiera. Pues vamos a decir que vamos a sumarle 3, de tal manera que el siguiente término en la secuencia, si sumamos 2 más 3 es 5. Nuevamente, si sumamos 3, el siguiente término en la secuencia sería 8. Si sumamos 3, el siguiente término en la secuencia sería 11. Si sumamos 3, el siguiente término en la secuencia sería 14. Y así sucesivamente podríamos construir una infinita cantidad de términos para esta sucesión. Pues lo podemos llamar sucesión o progresión. En este caso es una progresión creciente porque estamos sumando una cantidad positiva y los números que vamos obteniendo son cada vez más grandes. Pero también lo podríamos hacer de manera decreciente. Por ejemplo, podríamos partir del 28 y en este caso vamos a restarle 2. Es decir, que el siguiente término sería 26 si le restamos 2. El siguiente término sería 24 si le restamos 2. El siguiente término sería 22 y así sucesivamente. También podríamos encontrar una sucesión infinita de términos, porque podríamos encontrar inclusive términos negativos dentro de esta progresión. Entonces, tenemos dos situaciones, pero en realidad marcadas dentro de la misma teoría, porque yo les dije, una progresión aritmética es una progresión que se obtiene partiendo de un número y siempre sumando una cantidad. Entonces, la cantidad que podemos sumar puede ser positiva, o la cantidad que podemos sumar puede ser negativa. En realidad, 28 menos 2 es lo mismo que 28 más menos 2, ¿sí? Eso es importante para que entendamos que esta cantidad que estamos agregando acá, a pesar de que es negativa, pues sí, podríamos decir que la estamos agregando. Entonces, esta cantidad que sumamos es lo que nosotros vamos a llamar la diferencia, y siempre va a ser exactamente igual para todos los términos. O sea, no es posible decir que vamos a sumarle 3 y aquí vamos a sumarle 4. Si hiciéramos eso, ya no sería una progresión aritmética. Siempre vamos a sumar la misma cantidad. Y esto lo vamos a llamar diferencia. Y cada término de la progresión o de la sucesión, que también lo podríamos llamar así, lo vamos a llamar de la siguiente manera. A este primer término lo vamos a llamar a sub 1. A este segundo término lo vamos a llamar a sub 2. A este lo vamos a llamar a sub 3, a sub 4. Este sería el término a sub 5. Y por aquí tendríamos un término a sub n en una posición enésima. Este término se llama a sub 1 porque la posición de este término n, aquí vale 1, aquí n vale 2, aquí n vale 3, aquí n vale 4, aquí n vale 5 y aquí el valor de n simplemente es n, en el término en la posición enésima.
Estos términos de acá los podríamos llamar, por ejemplo, B sub 1, pues una sucesión o progresión aritmética. Pues usted la puede llamar como quiera, A o B o Z, bueno, puede ponerle cualquier letra, pero sí es importante ponerle subíndices a cada uno de los términos de la progresión. Entonces este sería B sub 1, este sería B sub 2, este sería B sub 3, este sería B sub 4, aquí tendríamos el término B sub 5 y aquí en una posición tendríamos, en la posición enésima, tendríamos el término B sub n. Entonces el índice me indica la posición del término. Entonces uno se imagina acá que quizás una de las cosas importantes que uno debería resolver cuando tenemos progresiones aritméticas es encontrar un término que se encuentre en una posición relativamente alejada. Cuando digo relativamente, puede ser que esté cerca y uno podría encontrar ese término encontrando todos los términos de la progresión, o podría estar muy lejos y resulte muy poco práctico ese proceso y lo más conveniente sería utilizar una fórmula. De la fórmula que nos va a servir para encontrar el término enésimo de una progresión aritmética es la siguiente: es A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Aquí A sub n es lo que nosotros llamamos el término enésimo. Término enésimo. El término A sub 1 sería el primer término. Aquí el valor de n es la posición y esta es la diferencia. Supongamos que nos piden hallar el décimo término de esta progresión. Mira, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Claro, podríamos seguir en la secuencia hasta encontrar el término enésimo o el término décimo, que es el que pido hallar, o usar la fórmula que yo les acabo de dar. Entonces, si yo voy a calcular el décimo término de esta progresión que tenemos aquí arriba, el décimo, aquí n vale 10, sustituiríamos el primer término. Entonces vamos a ver a partir de donde comenzamos de 2, el A sub 1 vale 2, pues aquí pondríamos un 2 más n, que es 10, recuerden que es la posición del término, menos 1 multiplicado por la diferencia, recuerden que la diferencia es 2, perdón, es 3, me equivoqué, es 2 para B, pero es 3 para A. La diferencia es 3, miren que aquí estamos sumando 3 y pues simplemente resolvemos esto. Para resolverlo primero tenemos que hacer la diferencia, o sea, esto sería 2 más 10 menos 1 da 9 por 3. Lo siguiente que tenemos que hacer es primero el producto, porque aquí hay una jerarquía de las operaciones, y posteriormente la suma. Si usted hace primero la suma y luego el producto, estaría mal, ¿sí? No estaría bien. Aquí la jerarquía indica cuando tienes operaciones combinadas, si no aparecen paréntesis, las primeras operaciones que se deben realizar son la de productos y divisiones, y luego las sumas y las restas. Entonces realizamos el producto, sería 2 más 9 por 3 sería 27, y luego pues la suma, ¿no? Y tenemos que el término sub 10 sería 27 más 2, que nos daría 29. Entonces ya tenemos el décimo término sin necesidad de calcular los términos intermedios. O sea que esta fórmula en realidad nos va a servir para encontrar cualquier término sin necesidad de calcular el término intermedio. Por ejemplo, para esta otra progresión también podríamos hacer lo mismo. Por ejemplo, supongamos que queremos hallar el término 15, que ya está mucho más alejado, y encontrar cada uno de los términos pues resulta un poco más engorroso. Vamos a hacerlo con esta que tiene una diferencia negativa. Entonces voy a hallar el término B sub 15, B15. Aquí el valor de n vale 15, entonces recordemos que esto es B1 más 15 menos 1 multiplicado por la diferencia. O sea que B15 es igual. El primer término acá es 28. Entonces vamos a sustituir B1 por 28 más
15 menos 1 nos da 14 multiplicado por la diferencia. Y recuerden que en este caso la diferencia es menos 2. Esta es una progresión aritmética decreciente porque la diferencia es negativa. Miren que los números cada vez son más pequeños. Entonces aquí pondríamos menos 2. Resolviendo nos da, recuerden que tienen que realizar primero el producto. Sería 28 más por menos da menos. 28 menos y 14 por 2 pues nos da también 28. Y el término B15 es 28 menos 28, 0. O sea, este es el término que ocupa la posición quinceava en esta progresión. ¿Pudimos haberlo hallado encontrando todos los términos de la progresión? Sí, aunque yo no lo recomiendo en este caso cuando se trata de un término que se encuentra en una posición relativamente alejada. Ya sabemos, y esta fórmula yo recomiendo aprenderla de memoria. Esta formulita que tenemos acá la voy a señalar para encontrar el enésimo término de una progresión aritmética. Hay que aprenderla de memoria porque realmente resulta muy útil. Este tipo de problemas que tienen que ver con progresiones son pues bastante comunes en el examen. Ahora hay otra fórmula que también es importante tener en cuenta y es la suma de los n términos de una progresión aritmética. Se llama S sub n. La fórmula es, a ver si me acuerdo, a sub 1 más a sub n por n sobre 2. Yo creo que es esta, A sub 1 más a sub n por n sobre 2. Vamos a hacerlo para verificarlo fácilmente encontrando la suma de los 5 primeros términos de la progresión de arriba, de la primera progresión, la suma de los 5 primeros términos, y vamos a ver si realmente funciona. Entonces yo lo resolvería simplemente sustituyendo el primer término, el a sub 1, que aquí el primer término es 2, entonces voy a poner 2, más el a sub 5, porque recuerden que aquí n vale 5, el quinto término es 14, entonces sería 2 por 14 multiplicado por n, que es la posición, o el número de términos que queremos sumar, pues en este caso no interesa tanto la posición, que sería 5 dividido por 2. Entonces aquí nos da, sumamos primero, aquí sí hay que sumar primero porque digamos que lo que tiene la mayor jerarquía es el paréntesis, por eso hay que sumar primero. Entonces nos da 14 más 2 sería 16 por 5 sobre 2. A mí, por ejemplo, me gusta dividir y luego multiplicar, aunque si usted multiplica y luego divide, le va a dar exactamente pues el mismo resultado. Si divido 16 entre 2 me da 8 y 8 multiplicado por 5 me da 40. O sea que la suma de los 5 primeros términos de esta progresión es 40. Podríamos verificar a ver si eso es cierto. Lo voy a hacer pues, sobre todo porque para estar seguro de que la fórmula sí está bien escrita. Les voy a sumar el término a sub 1 que es 2, más el término a sub 2 que es 5, más el término a sub 3 que es 8, más a sub 4 que es 11, más a sub 5 que es 14. Miren cómo voy a sumar yo. Voy a sumar el primero con el último término, que la suma de estos dos términos me da 16, más el segundo con el antepenúltimo, que miren que esta suma también me da 16, y le voy a sumar el término de la mitad, que es 8. Entonces 16 y 16 da 32, y 32 más 8 pues da 40. Y miremos que sí nos dio exactamente el mismo resultado, porque aquí nos había dado 40. Quiere decir que la fórmula sí está bien escrita. Entonces, esta es otra fórmula que deben tener en cuenta para progresiones aritméticas. Sin embargo, esta fórmula, digamos, no se usa tanto. Sí se usa y ya pueden haber problemas en el examen en los cuales la necesitemos. De todos modos, sí aparecen, pero digamos que los más frecuentes involucran la primera fórmula, que es la fórmula para hallar el término enésimo. Te lo voy a poner aquí. Esta fórmula sirve para hallar el término enésimo. Y esta otra fórmula sirve para hallar la suma de los n términos.
de una progresión aritmética. Entonces, cualquiera de las dos se podría necesitar para la solución de un problema específico. Entonces, les dije que íbamos a hacer una contextualización de la teoría porque la idea ahora es leer este problema y ver si este problema tiene alguna relación con esta temática. Y ver, perdón, si de alguna manera podemos utilizar la teoría para poder resolver este problema. Te lo voy a leer primero. La pregunta 50 nos dice que un granjero quiere comprar abono de 4 calidades distintas que se llaman A1, A2, A3 y A4. Y ha decidido que de las existencias que tiene la tienda comprará fracciones de cada tipo de abono de manera que cada fracción sea mayor que la anterior en el orden antes mencionado y que la diferencia entre dos fracciones consecutivas cualquiera sea la misma. Si la fracción del total de abono tipo A1 que el granjero compró es un medio y la fracción del total de abono tipo A4 que el granjero compró fue de 3/4, entonces la fracción del total de abono tipo 3 que compró el granjero fue, la respuesta podría ser 2/3, 5/6, 4/5 o 7/8. Bueno, vamos a trabajar ahora con base en lo que vimos en la teoría, cómo se resolvería este problema. Lo primero, perdón, que uno tendría que identificar en este caso es que efectivamente aquí tenemos una progresión aritmética y además es creciente, pues nos están diciendo que las cantidades de abono que compran son crecientes. A ver, cada una fracción sea mayor. Bueno, al decir de que cada fracción sea mayor que la anterior, quiere decir que es una progresión creciente. Y aquí hay algo importante que dice que la diferencia entre dos fracciones consecutivas cualquiera sea la misma. Resulta que esto ahorita no lo mencioné y es muy importante. Y es que la diferencia, que quiere decir la resta, entre dos términos consecutivos de una progresión aritmética, siempre va a ser igual y va a ser igual a la diferencia, siempre y cuando restemos el término mayor con el término menor, ¿sí? El término posterior con el término anterior, digámoslo así. Por ejemplo, si yo resto a sub 2 menos a sub 1, me da la diferencia. Si yo resto a sub 3 menos a sub 2, me da la diferencia. Si yo resto a sub 5 menos a sub 4, me da la diferencia. Siempre la resta entre dos términos consecutivos es constante. Y si aquí nos dicen que la diferencia entre dos fracciones consecutivas cualquiera es la misma, al decirnos eso, nos están diciendo de que esto es una progresión aritmética. Y es importante saber eso para poderlo identificar. Y además nos dan el primer término, entonces vamos a escribirlo. Nos dan el término a su 1, que yo lo voy a llamar con A mayúscula, y el término a su 1, que nos dice que es un medio, y nos dan el término a sub 4. Pongámoslo con A mayúscula. A sub 4, que ese término pues nos dice que es 3/4. Y nos piden hallar a sub 3. O sea, esto es lo que no sabemos cuánto vale. Y miren cómo podemos usar la teoría para resolver este problema. Resulta que con estos dos términos yo puedo utilizar la fórmula que me dice que el término enésimo es igual al primer término más n-1 multiplicado por la diferencia. Entonces voy a reemplazarlo en relación con el cuarto término, es decir, el cuarto término va a ser igual al término primero más 4 menos 1 multiplicado por la diferencia. Sabemos que aquí el cuarto término es 3/4, el primer término es un medio más 3 menos 1 da 3 multiplicado por la diferencia. Y miren que aquí yo obtengo una ecuación donde la única incógnita es la diferencia y yo puedo despejarla.
Para eso voy a pasar el 1/2 que está sumando al otro lado a restar. Entonces me va a quedar 3/4 menos 1/2 es igual a 3 por la diferencia. Para hacer esta resta lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer multiplicando en cruz o utilizando el método del común denominador o amplificando la fracción. O sea, 3 métodos acabo de mencionar. Cualquiera de ellos es válido. Lo voy a hacer por el método del común denominador. Me gusta ese método porque, por ejemplo, es útil cuando tenemos que sumar 3 fracciones, 4 fracciones o restar muchas fracciones. En ese caso, este método sería el más conveniente. Para los que no recuerden cómo hacer operaciones de suma o resta de fracciones utilizando el método que acabo de mencionar, vamos a recordarlo. Entonces, primero que todo, ponemos una raya de fracción. En el denominador vamos a poner el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Que también se llama el común denominador entre los denominadores. Y es el menor múltiplo común a 4 y 2. El menor múltiplo común a 4 y 2 es 4. Por cierto, este número que yo pongo abajo nunca puede ser menor que el número más grande o que el denominador de la fracción que tenga el denominador más grande. No puede ser menor que el número más grande. O sea, nunca puede ser menor que el número más grande que yo tenga acá en los denominadores. Claro, el 4 es múltiplo de 4 y el 4 es múltiplo de 2. Eso se llama el mínimo común múltiplo. Esto es importante irlo mencionando porque más adelante vamos a ver, cuando veamos un poco de teoría de números, qué es lo que quiere decir el mínimo común múltiplo y cuáles son los problemas que nos aparecen en el examen que tienen que ver con el mínimo común múltiplo, para que nos vamos acercando a ese tema. De luego cogemos el común denominador, que también se llama mínimo común múltiplo, lo dividimos entre el primer denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador. De tal manera que 4 dividido 4 da 1, multiplicado por 3 da 3, menos 4 dividido 2 da 2, multiplicado por el numerador que es 1, 2 por 1 da 2. Esto es igual a 3D. Entonces vamos a tener, yo aquí voy a cambiar el orden de los términos y voy a poner primero 3D, se puede, y luego el resultado, que 3 menos 2 da 1 sobre 4. Aquí voy a despejar la D, pasando el 3 que está multiplicando al otro lado a dividir. Se puede pasar poniendo división o poniendo la raya de fracción, o como me gusta a mí, también es válido hacerlo de esta manera, poniendo D es igual a 1 y el 3 lo voy a poner a dividir aquí abajo. Entonces me va a quedar 4 por 3. Se puede poner a dividir ahí abajo. Recuerden que estas se llaman leyes de transposición de términos. Cuando yo estoy despejando ecuaciones, ya vimos aquí una ley, lo que está sumando o positivo pasa al otro lado a restar y lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Si usted hubiera hecho esto y dicho que D es igual a 1/4 dividido por 3, le va a dar exactamente lo mismo que tenemos acá. O si usted hubiera dicho D igual a 1/4 dividido por 3, le va a dar exactamente lo que yo tengo acá. En todo caso va a dar exactamente lo mismo, no hay problema. A mí me gusta así porque, bueno, se visualiza más fácil. De todos modos, por cualquiera de los métodos nos daría exactamente el mismo resultado. D es igual a 1 sobre 12. Esta es la diferencia. No nos piden hallar la diferencia, nos piden hallar el tercer término. Pero con la diferencia ya podemos calcular el tercer término, que usando esta fórmula. Yo podría calcular los términos consecutivos, pero me gusta más la idea de hacerlo directamente con la fórmula. O sea que el tercer término, que es el que nosotros queremos hallar, va a ser igual al primer término, que ya no me acuerdo cuál es, 1/2, más 3 menos 1, porque estamos hallando el tercer término, multiplicado por la diferencia, que es 1/12. Bueno, y vamos a hacer esta operación. Usted dirá, ¿el tiempo en el examen alcanza para hacer todo esto? La verdad es que sí, esto se puede hacer muy rápido
Sí, sobre todo yo les recomiendo ser muy rápidos con las operaciones. Aquí como lo estamos explicando, pues nos demoramos un poquito, pero realmente esto es algo que uno puede hacer rápido en el examen. Quizás en 2 minuticos ya estaría listo. Entonces nos daría un medio más 3 menos uno sería 2 por un doceavo. Y miren lo que voy a hacer acá, a mí me gusta simplificar sacando mitad. Como es un producto, se puede simplificar sacando mitad. La mitad de 2 es uno y la mitad, perdón, de 12 es 6. Entonces me queda uno por un sexto, queda un sexto. O sea que en realidad el valor de A3 sería la suma de un medio más un sexto. Nuevamente aquí voy a hacer la suma utilizando el método del común denominador. Ese método se los enseño sobre todo porque es muy útil cuando tengan que hacer operaciones con más de dos fracciones. Es el más aconsejable. Entonces, el común denominador, recuerden que es el mínimo común múltiplo entre los denominadores. El mínimo común múltiplo entre 2 y 6 es el 6, porque el 6 es múltiplo de 6, es múltiplo de 2. Está en la tabla del 2 y está en la tabla del 6 y él es el más pequeño que yo puedo encontrar. Recuerden que aquí dividimos 6 entre 2, queda 3 y multiplicamos por 1, queda 3. 6 dividido 6 queda 1 y multiplicamos por 1, queda 1. Y aquí nos da 3 más 1 da 4 dividido por 6 y simplificamos sacando mitad. Entonces nos quedaría la mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3 y el resultado sería 2 tercios. Este es el término que nosotros debemos hallar. Y si vemos, de acuerdo con las respuestas, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción A. Entonces, si usted conoce bien la teoría de progresiones aritméticas, esta es una pregunta con la que usted no debería fallar.